Bueno, el día de hoy hablaremos el tema acerca que está muy actual, todas las empresas utilizamos, que son base de datos. Eh, la base de datos han emergido, han evolucionado constantemente gracias al boom de la tecnología de información y se han vuelto un elemento muy indispensable eh, que va conjuntamente cuando trabajamos con sistemas de información. Y las bases de datos son muy utilizadas en la empresa para poder almacenar la información y para poder en este caso acelerar algunas consultas, algunos reportes para que puedan tomar decisiones correctamente, en este caso la alta dirección. Entonces, vamos a tocar algunos aspectos importantes el día de hoy acerca de la base de datos, cómo ha evolucionado, los conceptos básicos, el modelo conceptual, modelo relacional y la normalización, para terminar con algunas conclusiones de las ventajas y desventajas que tienen la base de datos. Entonces vamos a un poco a compartir un poco la información acerca de la base de datos. En este caso, como introducción, podríamos decir que para conocer un poco más de la base de datos tenemos que remontarnos a la historia de la base de datos. Ya cuando la primera generación de las computadoras aparecieron lo primero en este caso los lenguajes de alto nivel, lenguaje que me permitían programar las computadoras, pero aún no aparecían los sistemas, la base de datos. Comenzaron a aparecer en la segunda generación los sistemas operativos y ya en los años 50 ya se preparaban algunos resúmenes en los departamentos de informática, cómo podrían en este caso almacenarse la información para las empresas. Ya en los años 60 entonces son donde nacen los primeros gestores de base de datos, muy antiguo, que todavía en algunos casos siguen algunas empresas utilizando, como el D-Base, el Clipper, que aún se resisten en este caso a salir del mercado, pero que en poco tiempo seguro ya darán paso a las bases de datos más actuales. Luego de ellos, de los años 60, que ya comenzaron a trabajarse con bases de datos un poco rudimentarios, ya comienzan a aparecerse los motores relacionales, la llamada base de datos relacionales, que permitían en este caso acelerar las consultas, los reportes en la base de datos. A los finales de los años 80 sigue evolucionando la base de datos y es como ingresa en este caso el término data warehouse o almacén de datos. La minería de datos, data mining, eso ha seguido evolucionando a partir del año 90, 2000, que conocemos como inteligencia de negocio, los dashboards, hasta el día de hoy que tratamos mucho mejor la información o los datos con el término Big Data. Entonces, esta es una introducción a la información, en este caso, cómo se ha trabajado la base de datos en este momento, pero vamos a conocer un poco más de ello. ¿Qué ventajas tiene la base de datos que me permiten trabajar? Primero, ¿con qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos que están correctamente ordenados, que se almacenan, pero que tienen que cumplir un requisito que estén correctamente ordenados. Entonces, cuando almacenamos esa información y está correctamente almacenado y ordenado, decimos que es una base de datos. Hoy en día la base de datos me permite en este caso solucionar un montón de problemas. El error más típico que cuando tenemos mucha información, muchos datos, es que nosotros en este caso tenemos redundancia de datos, que tenemos los datos duplicados. A eso le llamamos redundancia, que los datos están duplicados. Entonces, esos datos mayormente para evitar tener esa redundancia, la duplicidad de datos, nosotros utilizamos una base de datos. Cuando hay una cierta redundancia, una cierta duplicidad, podemos presentar otro problema, que se me viene en este caso la inconsistencia de datos. ¿Qué no es la inconsistencia de datos? No es más que la duplicidad de datos, pero cambiando el dato. Por ejemplo, si nosotros tenemos una dirección y lo estamos redundando, esa dirección puede ser que se puede escribir en un momento con una B o con una V. Podemos cambiar. En algunos términos, un primer carácter puede escribirse con una letra minúscula y en el segundo caso, el dato repetido con una letra mayúscula. Y se está presentando una inconsistencia de datos gracias a la redundancia de datos. Entonces, una ventaja de trabajar con base de datos es que vamos a eliminar
esta redundancia de datos, si lo eliminamos o mitigamos en la mayor medida esta redundancia, entonces no vamos a tener inconsistencia de datos. Otra ventaja que nosotros tenemos es que vamos a tener datos íntegros. Si no tenemos, mayormente cuando no utilizamos base de datos, los datos no son íntegros. Quiere decir que nosotros podemos en algún momento eliminar un dato y cuando ese dato se va a replicar, en algún momento ese dato no va a estar corrupto. No vamos a ver en este caso correctamente de qué se trata. Entonces, gracias a la autoridad vamos a hablar más adelante sobre integridad referencial que nos permiten verificar o dar pautas acerca de la integridad de los datos. Otro de los problemas que podemos solucionar ahora más que todos los sistemas que están orientados a web son en este caso los accesos concurrentes, que no es más que todo que todos los usuarios que pueden tener acceso al sistema puedan conectarse a la misma vez. Entonces nosotros tenemos que tratar de solucionar ese problema anomalía de acceso concurrente. Entonces nosotros tenemos que ver correctamente ese problema para poder solucionarlos o mitigar en gran medida. Son algunos problemas que pueden solucionar cuando trabajamos con base de datos. Entonces recuerden que nosotros ingresamos a la base de datos y como resultado de ese tratamiento obtenemos información. Entonces, pero nosotros para crear una base de datos nosotros tenemos que plasmarlo primero, pasar por una serie de, en este caso, modelos. El primer modelo que nosotros podemos trabajar es el modelo conceptual, que nosotros conocemos como, en este caso, el más conocido, el más difundido, el más utilizado es el modelo entidad-relación, el modelo ER. Dice que más que todo basado en una percepción del mundo real, consistente en objetos básicos. ¿Cuáles son esos objetos básicos? Son las entidades y las relaciones. Entonces, en este caso, esas entidades están más que todo representadas por símbolos, las entidades por un símbolo rectangular y las relaciones por un rombo. Dentro de cada entidad vamos a encontrar otros elementos que puede ser en este caso los atributos, que está representado en este caso, por un óvalo o por un círculo. Dice que se desarrolló el modelo entidad-relación, se desarrolló para facilitar el diseño de base de datos, permitiendo la especificación de un esquema de una empresa que representa la estructura completa. Este modelo es el primer paso que me permite, en este caso, construir correctamente un modelo entidad-relación. Ahora, cuando establecemos la relación no es que más que la comunicación entre dos entidades. Esa comunicación viene a llamarse cardinalidades. Y las cardinalidades se pueden dividir en tres aspectos. En las relaciones de uno a uno, cuando en este caso hay una sola relación, la relación de uno a muchos y la relación de muchos a muchos. Vamos a ver esto en el ejemplo que se está mostrando, en este caso está mostrando un diagrama de relación, el cual solamente tiene una entidad, pero a su alrededor tienen varios atributos. Dice que vamos a ver cómo es un atributo que no es más que todo una característica. Aquí llamamos atributo una característica propia que tiene una entidad. Muy bien, entonces vemos diferentes simbologías, casi todo en forma de óvalo, pero vamos a ver que algunos tienen dos óvalos, uno con líneas punteadas. Vamos a ver cómo se diferencia. Por ejemplo, si nos damos cuenta, el primero que tenemos ID de cliente, nombre, fecha, FENAC, que hace referencia a fecha de nacimiento, teléfono, edad y dirección. Muy bien. En este caso tenemos que los atributos pueden ser monovalorados. Monovalorado significa que en este caso solamente pueden albergar un solo valor, como el ID de cliente, un solo código, la fecha de nacimiento, siempre solamente tenemos la fecha de nacimiento, y el nombre. Todos tenemos en este caso un nombre, no podemos tener 4 o 5 nombres, llámese nombre como nombre, apellido paterno, apellido materno. Muy bien. Pero también a su vez pueden haber atributos multivalorados, en el cual nosotros podemos almacenar o guardar más de un valor. Nosotros podemos guardar solamente valorados un ID cliente, fecha de nacimiento, pero teléfono sí podemos nosotros almacenar varios en este caso valores. Podemos tener un teléfono fijo, varios celulares. Entonces el teléfono, ¿cómo se representa un atributo multivalorado? Con doble elipse o doble cifra. Muy bien. Entonces son atributos multivalorados. Pero también podemos tener atributos simples, los simples son más conocidos como humanidad, o los atributos compuestos.
el cual se forma de la unión de varios atributos simples o varios atributos monovalorados. Como en el ejemplo se muestra el nombre. El nombre es una conjunción de un nombre, puede ser mi primer nombre, mi segundo nombre, mi apellido paterno y mi apellido materno. La dirección también es una conjunción de donde puedo ver una calle, una avenida, un jirón, puedo ver además mi dirección, puede ser una manzana, un lote, y en este caso una repetida jurisdicción, una provincia y un distrito. Entonces son los atributos compuestos. A su vez, hay otros atributos calculados, o le llamamos también atributos derivados, que nacen a partir de un atributo, en este caso, simple monovalorado. Por ejemplo, edad es un atributo derivado calculado que sale, en este caso, se calcula a partir de la fecha de nacimiento. Nosotros, conociendo la fecha de nacimiento, podemos automáticamente calcular la edad. Y son representados con líneas punteadas, un óvalo con líneas punteadas. Entonces, mayormente, cuando pasamos al modelo relacional, o modelo lógico, ese atributo ya no se, en este caso, no se contempla, no se considera, porque solamente son para cálculo, para que tenga conocimiento el programador a la hora de realizar los cálculos, de mostrar un campo que debe ser, en este caso, considerado a partir de la fecha de nacimiento. ¿Por qué no se guarda? Porque los atributos calculados varían constantemente. Luego que tenemos nuestro modelo en entidad-relación, pasamos a un modelo relacional, el cual ya es una etapa previa de cómo, en este caso, el uso de un sistema de gestor de base de datos o el uso del software, que dice que es un conjunto de tablas a cada una de las cuales se le asigna un nombre específico. En el anterior ejemplo habíamos visto en este caso que nos habíamos olvidado que, por ejemplo, de todos los atributos había un atributo que estaba subrayado, que es ID cliente. Este atributo se le conoce como atributo de clave primaria, que es importante a la hora de construir una tabla, porque cada tabla va a tener un modelo relacional, va a tener un primary key o llave primaria. Dice, cada tabla tiene estructura donde cada fila tabla representa la relación entre un conjunto de valores, y la columna se le conoce como atributos, de lo que hemos tenido anteriormente, modelo entidad-relación, también acá se le conoce como atributos. Para cada atributo hay un conjunto de valores predeterminados, y esos valores se le conoce como dominio. Entonces es una etapa previa, cuando trabajamos con el modelo, en este caso de entidad-relación, al relacional, es una etapa previa ya de cómo se está, en este caso, quedando mi base de datos pudiendo utilizar un software. Luego que he creado, que he trabajado correctamente, en este caso, mi modelo relacional, mi conjunto de tablas, mis tuplas, que vienen a ser las filas donde se va a guardar la información. Por último, para asegurarme que está todo correctamente, terminamos con la normalización, que forma parte del diseño de base de datos y cuyo objetivo es guardar la información con un mínimo de redundancia. En un primer momento habíamos hablado acerca de la redundancia de datos, que nosotros construimos una base de datos con el fin de mitigar o eliminar una redundancia de datos. Entonces, ¿cómo aseguramos que no haya esa redundancia? Normalizando. Entonces, la normalización no es más que la optimización de la base de datos. Ya cuando comencé a construir mi modelo de entidad-relación, mi modelo relacional, estoy mejorando mi base de datos. Al normalizar, estoy optimizando esta base de datos. Y dice sin la redundancia necesaria. Además, la recuperación debe ser simple, y para ello tiene formas normales. ¿Cuántas formas normales? Se conocen 5 formas normales que pueden trabajar en la normalización. Entonces, esa es una de las importancias que trabajamos una base de datos para el mayor de los casos que podemos presentar es que podamos eliminar la redundancia de datos. Entonces, hoy en día todos trabajan con base de datos, las empresas, base de datos relacionales, base de datos orientadas a objetos, que han ido evolucionando durante tiempo. ¿Qué sistema de gestor de base de datos podemos trabajar? Hay infinidad de sistemas de gestor de base de datos que podemos trabajar con informes de IBM, podemos trabajar con SQL Server, en este caso de Microsoft, podemos trabajar con MySQL, con PostgreSQL, o el motor más potente que tenemos, el motor Oracle. Espero que haya sido de mucha ayuda, que haya sido un compendio, un resumen acerca del tema de base de datos. Muchas gracias.